Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Quique Escrivá, Invierte en Inmueble. Bueno, hoy estamos con Patricio, aquí en Miami, y hoy es un programa muy especial porque queremos hablar de la obligación y de la importancia que es la protección patrimonial, ¿no? Entonces, bueno, Patricio nos va a contar un poco las ventajas de lo que es la fiscalidad en referencia cuando montáis una empresa dentro de los Estados Unidos para proteger vuestro patrimonio y para maximizar esas ganancias fiscalmente. Así que, bueno, Patricio, si te puedes presentar. Muchas gracias, Quique. Soy Patricio Fernández, CEO de Circle Club. Nuestra compañía está en Miami y básicamente nuestro negocio es el área de los impuestos y la inversión, pero una cosa muy importante, porque cuando uno habla primero de impuestos para extranjeros, uno pudiera pensar que los extranjeros tributan de la misma manera que un residente fiscal americano, y la verdad hay una gran diferencia. Los extranjeros podemos decir que tienen una especie de paraíso fiscal o un aliado muy importante en suelo americano a la hora de hacer negocios, y eso, por supuesto, Estados Unidos es un país que, a pesar de los temas de guerras comerciales, es un país que principalmente fomenta e invita a la inversión, y uno de ellos es a través de la protección patrimonial. Yo creo que no hay país del mundo que haya una protección a la propiedad tan grande como Estados Unidos. Sí. El derecho a la propiedad es un derecho que está establecido en la Constitución y por lo tanto todas las leyes y el Estado, antes que todo, tienen que garantizar la protección patrimonial. En España también lo tenemos garantizado en la Constitución española, pero tarda tiempo en echar a los ocupas. Pero bueno, mira, yo, Patricio, quiero que expliques a la gente. Nosotros, cuando somos inversores, ese es un canal de inversión inmobiliaria. Todo esto de la protección lo podemos extrapolar a múltiples empresas, startups, temas de otro tipo de empresas de marketing digital, de ese tipo de empresas que se quieren instalar aquí dentro de la Florida, dentro de Miami. Pero nosotros queremos saber de qué manera, para que nuestros oyentes lo puedan entender, ¿qué me va a hacer a mí poder abrir aquí una empresa en Miami? Es decir, puedo abrir una LLC. ¿Qué diferencia hay entre una LLC, una corporación? Si soy residente fiscalmente aquí en Miami, las ventajas. Si no soy residente aquí en la Florida, en Miami, y quiero establecerme aquí. Quiero que nos hagas un poco las ventajas y los inconvenientes de cada cosa, diferenciando entre residente, no residente y tipo de empresa que podemos montar, corporación o LLC. Ok, vamos primero, tenemos que irnos un paso quizás un poco más atrás y tenemos que definir cuáles son los impuestos que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos dos niveles de impuestos, uno que es el federal, que es el impuesto país, y luego tenemos el impuesto estatal, que depende específicamente de cada estado. ¿Por qué explico esto? Porque hay estados como el estado de Florida, el estado de Wyoming, el estado de Delaware, que son impuestos que a nivel de impuesto personal y corporativo es al 0%. Y hay otros estados, como por ejemplo California, Nueva York, New Jersey y otros estados que están un poco más al norte, que son estados que sí tienen una carga tributaria, por lo tanto tendríamos que sumar carga estatal más carga federal. Entonces, cuando tú eres extranjero, una de las principales razones a considerar es dónde tengo la mejor ventaja tributaria. Y evidentemente la mejor ecuación es estado sin impuestos, y solamente tendríamos que hacerme cargo del impuesto federal. Pero hay una regulación que establece que si un extranjero no está desarrollando una actividad de manera física o presencial en suelo americano, tampoco estaría sujeto al impuesto federal. Por lo tanto, tu carga fiscal, si tú desarrollas un negocio desde fuera de los Estados Unidos, lo puedes vender acá. Incluso a una compañía americana, tu carga fiscal va a ser al 0%. Ahora, ¿dónde se podría caer esa teoría? Es que si nosotros desarrollamos, por ejemplo, una inversión inmobiliaria, ya es un negocio que es territorial, asentado en un lugar, y vas a tener que tributar al impuesto federal y al impuesto estatal si tu inversión inmobiliaria fuera en un estado que tiene carga estatal. Pero en el caso de Florida, como el impuesto es al 0%, no vas a pagar por tu inmueble, solamente vas a pagar el federal y alrededor de un 15%. Yo sé lo que se os está pasando por la cabeza, porque la mayoría de los inversores estáis diversificando, empezando a diversificar vuestro patrimonio en países como Miami, Dubái, por el tema de la seguridad jurídica y por el régimen impositivo. Claro, a la hora de hablar de los bienes raíces, como bien indica su palabra, es un bien raíz que está dentro del Estado y tienes que tributar dentro de ese Estado. Entonces, en realidad, Patricia, lo que se refiere es que si vamos a invertir en bienes raíces aquí, en la Florida, vas a tener que deshacer patrimonio y empezar a poner un pie aquí en la Florida, porque si tenemos bienes raíces en España, con una empresa aquí en Estados Unidos, ¿cómo podemos gestionar esos alquileres? A ver, primero que nada tendrías que establecer una compañía que esté territorialmente operando en Estados Unidos, porque la inversión va a ser físicamente acá. Ahora, lo que tú te vas a estar pensando es que mi inversión en Estados Unidos va a tener que ser tributable en España, y la respuesta es no, por una razón súper simple.
Nosotros en Estados Unidos tenemos dos tipos de compañías, unas que son las que actúan por transparencia fiscal, es decir, donde el total del beneficio se te va a atribuir a ti como persona física y por lo tanto como residente fiscal español vas a tener que tributar por renta mundial. Pero hay otro tipo de compañías que son las que nosotros llamamos acá las corporaciones, donde el patrimonio es desapegado del propietario y por lo tanto tú vas a tributar solamente por el dividendo efectivamente pagado a ti como propietario. Una vez que lo sacas a tu persona física. Una vez que lo sacas Mientras a tu que no lo persona saquéis física. a vuestra persona física, esos dividendos se pueden quedar en esa Se quedan empresa acá y seguir operando. seguir reinvirtiendo. Vas a tributar un porcentaje muy pequeño que según el manual es al 21%, pero con deducciones y otras reglas que hay por ahí uno podría llegar cómodamente un 12-15%, cómodamente. Está hablando siendo no residente en principio. Siendo no residente. Pero a algunos se os ocurrirá, dirá, bueno ya, pero cuando saquemos ese dinero de esa sociedad, lo podemos sacar vía nómina o vía a tu persona física en España como IRPF, con lo cual vas a tener que pagar. Pero luego hay otras figuras que ya depende de cada uno, te lo puedes sacar vía préstamo personal, vía nómina, etcétera. Eso ya cada uno que haga lo que quiera. Correcto, pero recuerda que el pago de dividendos de una compañía no va en IRPF, sino que va en otra categoría tributaria que es bastante más efectiva, que parte en el 21% hasta con el tope de 300.000 euros, que es si mal la memoria no falla, el 28%. Hablas en España. En España. La media es de un 20%. Los primeros 6.000 euros entrarían a un 19%, pero el tramo el tope es hasta un 23%. Creo que es, no sé si un 23% o ahora lo habían subido un 24%. Pero la media es un 20%. Pero claro, realmente sí que tienes que pagar ese 20% cuando va tu IRPF. Es correcto. Vas por tramo, no quiere decir que... Es decir, de 6.000 a 12.000 es un tramo, de 12.000 a X cantidad es otro tramo, entonces al final te sale más o menos una media de un 20% en IRPF. Pero aún así, si te quieres ahorrar ese IRPF, pues lo puedes hacer mediante una nómina, cuadrándolo con tu asesor fiscal, a ver qué es lo que más te interesa, dependiendo de tu situación financiera, o bien mediante préstamo personal, si tiene una finalidad. Eso para que lo sepáis. Lo digo porque luego alguno dirá, es que depende de muchas cosas. Entonces el que quiera, que se ponga en contacto con Patricio, lo tenéis en la descripción y os lo podré explicar. Vamos a continuar. Pero ¿sabes qué? Mira, yo creo que la fórmula atractiva, porque finalmente tener la inversión, digamos, en un banco, tú lo contabas bien el otro día, tener una inversión en un banco se va a depreciar al cabo de unos cuantos años en una buena cantidad y ahora con los temas inflacionarios que hay. Sin embargo, una fórmula que a mí me parece atractiva es invertir en bien raíz, en una propiedad, en un inmueble, y ese inmueble te va a ir pagando... te va a ir generando una ganancia. Y a lo mejor tú para vivir cómodamente no necesitas ni 80.000 ni 100.000 euros, a lo mejor necesitas 30.000. Entonces la fórmula es dejar que tu patrimonio siga creciendo, se va reinvirtiendo, va generando un ingreso pasivo y solamente te traspasas a tu renta personal en España el porcentaje que tú necesitas mientras tu patrimonio sigue creciendo, y es una forma inteligente de invertir en ingreso pasivo. Deja que el capital siga trabajando para ti y tú solamente vas a tributar por el dinero que efectivamente necesitas. ¿Para qué te vas a traspasar el dinero para allá? O sea, que es rico tener todo el dinero, pero hay que hacerlo de manera inteligente. Así es. Entonces, al final, para que entendáis la diferencia, porque alguno os va a estallar la cabeza porque esté diciendo, ostras, me están hablando aquí de fiscalidad y aún no he comprado ni mi primer inmueble, o tengo 3 o 4 inmuebles, a ver cómo podemos maximizar esto. Pues quiero que entendáis que cuando eres, en este caso, que no residente en Estados Unidos, tienes que estar en España, cuando abres una corporación, que es lo mismo que una sociedad, para que os deis, lo que pasa es que en Estados Unidos se llama de corporación, tenéis que diferenciar en que en España los 2 primeros años tributáis al 15% en impuestos sociedades y a partir del tercer año tributaríais en principio al 24%, ¿vale? Hasta llegar al 25%, depende de los ingresos que tengáis, si supera el 1.000.000 de euros o no, ¿vale? Esto ha variado ahora. Entonces, esa sería la diferencia. La diferencia está en que estas corporaciones aquí en Estados Unidos, aparte, te estás ahorrando ese impuesto, ¿no es así? Es correcto, es correcto. Y además podemos tener acá físicamente muchas deducciones. Por ejemplo, te voy a contar una. Si yo tengo una casa, yo me la puedo arrendar personalmente para actividades propias del negocio por hasta 14 días al año. Pero en esos 14 días al año es que yo le puedo poner el valor que yo quiera. Y eso es 100% deducible de mi carga fiscal. Por lo tanto, que hay trucos para poder bajar tu carga fiscal y hacer pagar menos impuestos, por supuesto que los hay. Y aquí no estamos hablando ni siquiera de ilusión. Yo utilizo la palabra inversión y hacer que los impuestos también sean una inversión para ti. Entonces,
os estáis ahorrando ese impuesto de sociedades, que aquí es menos, y aunque tributéis luego a vuestro IRPF, ya no es una doble carga de una media del 20% de las ganancias, y aparte el 25%. Ese 25% lo estáis ahorrando, aunque luego vais a ir a ese 20% de beneficio en IRPF si queréis sacar esas cantidades. Pero nosotros en este caso, si nosotros nos arrendamos nuestra vivienda con una corporación de aquí, que nosotros tenemos nuestras propiedades en España, ¿vale? Y nosotros podemos alquilar nuestras propiedades que tenemos como personas físicas en España, darle ese subarriendo a nuestra corporación de Estados Unidos? Perfectamente, es perfectamente posible, solo que en ese caso la figura sería, y puede que me equivoque, pero la figura sería que como finalmente la entidad americana estaría haciendo una actividad territorial allá, debiera darse de alta, debiera tener un CIF a fin de cumplir con la obligación tributaria allá. Por lo tanto, no sé si sea la mejor figura. Ya. Pero que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, y finalmente la ganancia va a ser de una compañía americana, nuevamente desenganchada de ti, y tú solamente vas a ser responsable por el dividendo. Yo puedo hacerle a mi corporación de Estados Unidos, le puedo hacer un contrato de explotación de todas mis viviendas como persona física, ¿sí? y esa corporación de Estados Unidos es la que me va a gestionar esos alquileres. ¿Sí? Que en España, bueno, tributaré como persona física, si he alquilado por X cantidad, pues esos ingresos los tributaré como persona física en España, pero el resto los tributaría aquí en Estados Unidos. Es correcto, esa figura es correcto. Dándola de alta ya, pero las ganancias finales van a caer finalmente en la compañía americana. Vale, entonces esa es una figura muy atractiva. Muy bien. Una figura muy atractiva. Pero siempre y cuando sea una corporación, que es una cosa súper importante que hay que entender, que cuando uno monta una compañía, toda compañía al momento de su nacimiento va a partir como una entidad transparente. Por lo tanto, tienes que tener y asesorarte muy bien, saber que tienes que hacer la elección como corporación dentro de los primeros 65 días de crear la compañía o dentro de los primeros 65 días de iniciado el año fiscal siguiente, si no lo has hecho, porque si no vas a caer inmediatamente. Y tienes transparencia fiscal, y como extranjero vas a tributar al 37% por transparencia fiscal acá si la actividad está realizada acá en Estados Unidos. Pero que en España, o sea que hay que hacerlo bien. Sí. Si no, os lío. Entonces, y a la hora de abrir una corporación aquí en Estados Unidos, ¿necesitamos tener trabajadores? No necesariamente, no. Lo digo por si yo mis trabajadores que tengo en España los puedo poner en nómina, que ellos trabajan, a ver, los puedo poner en nómina de Estados Unidos. No lo puedes hacer, solamente lo podrías tener como contratistas independientes, a menos que la entidad tenga una existencia legal en suelo español y que pueda cumplir con las regulaciones españolas. En caso contrario, solo la compañía los podría tener como contratistas independientes o freelancers. Que les pague mensualmente, no hay ningún problema, pero no bajo la figura de contratación directa. Vale. Y luego, la diferencia que hay básicamente entre una corporación y una LLC para una persona que no es residente, para un español, ¿cuál sería? A ver, lo que pasa es que, mira, esta explicación es un poco compleja. Las corporaciones se refiere a la parte tributaria. Por lo tanto, yo tengo una LLC que elige ser tratada como corporación, pero sigue siendo una LLC que vendría a ser en términos de sociedad lo mismo que una SL, o sea, una sociedad de responsabilidad limitada, que elige ser tratada como una corporación, es decir, patrimonio desenganchado del contribuyente, por lo tanto, no solamente reparto de dividendos, o una LLC que ahí sí va a actuar por transparencia fiscal y se va a traspasar a mí. O sea, podemos decir que LLC y corporación en términos de sociedad es lo mismo, pero la diferencia se produce en los términos tributarios cuando desenganchas el patrimonio de la sociedad en relación al propietario. Entonces nosotros, si somos españoles, si tenemos un servicio de asesoría, tenemos inmuebles, queremos invertir en real estate aquí en Florida o en cualquier parte del mundo, lo podemos hacer podemos facturar, o sea, en España tienes que tener varios CNAEs, diferentes actividades que se va a dedicar la empresa. Aquí no, mira, una cosa curiosa. Aquí no tenemos un epígrafe determinado para una sociedad, sea corporación o sea una sociedad que actúe por transparencia. No tenemos el epígrafe. Cuando tú creas una sociedad, el único epígrafe que se le pone es una leyenda que dice más o menos: esta compañía se va a dedicar a todos los negocios legales y permitidos por la ley, que en realidad ello es una declaración de intención de que tú vas a hacer tus negocios legales y ello te permite, o sea, está genial, sí. Literalmente podrías estar cortando el césped hoy día y luego por la noche con la misma compañía facturar software de inteligencia artificial y no tienes ningún problema. Que en España, como sabes que es un país de normativas, si no tienes en el CNAE, bueno, pues compraré venta de vehículos, de inmuebles, de relojes. No, es que eso no lo tienes en el CNAE. Bueno, pues pónmelo, chico. Y aquí es todo, ¿no? Aquí es como cuando llegas al aeropuerto que te dicen:
Estados Unidos, ¿vas a poner alguna bomba? ¿Vas a portarte bien? Evidentemente sí. Pero lo que pasa es que eso tiene una razón súper lógica de ser que tú la entiendes ya cuando conoces un poco la sociedad americana. Y es la declaración de buena intención donde tú dices que no lo vas a hacer. El problema está que si lo haces en cualquier índole de cosas, si lo haces, el primer cargo que te van a poner es por mentir en la declaración de buena intención. Por lo tanto, cuando tú elegiste en tu compañía que la compañía se va a dedicar a todos los negocios legales y permitidos por la ley, es la declaración de buena intención de que tú vas a actuar bajo la ley. Si no lo hace, primer cargo es que usted mintió en su declaración de intención. Primer cargo. Y así es como se desarrolla un poco la lógica gringa. Bueno, y lo más sencillo, Patricio, aquí realmente sería quizás deshacer posiciones o empezar a invertir en Estados Unidos, ¿no? Y ser residente fiscal aquí. Eso sería lo más ventajoso, ¿no? Realmente. Sí, la verdad sí. Venirte a vivir a Estados Unidos, nosotros tenemos una carga fiscal real. Yo te pudiera decir que no pasa del 15 al 17%. Y bueno, la ecuación perfecta es elegir no solamente Florida, sino algún estado que tenga 0% de tasas de impuestos a la ganancia estatal, tanto corporativa como personal. Y ello ya te da ventajas muy grandes. Ahora, solo una cosa, siempre se ha hablado de que Estados Unidos, que es un lugar muy capitalista, que no tiene seguridad social. Yo debo decir que sí existe la seguridad social. Pero la diferencia está que yo elijo lo que quiero pagar y lo que no quiero pagar. Es la libertad de elegir. Si yo me arriesgo a la vida y me lanzo y digo no voy a pagar nada, nadie me va a decir nada. Pero el que asume la consecuencia de esa decisión soy finalmente yo. Así es que, y una cosa más, también tenemos fechas en el año donde tú puedes comprar, por ejemplo, la gente que necesita maquinaria para trabajar, tenemos fechas en el año en que nosotros tenemos un impuesto a la venta que podríamos decir que es algo como el IVA, pero no exactamente. Pero hay fechas en el año donde esas personas no pagan ese impuesto a la venta. Y eso, por supuesto, que alivia cuando tú manejas un negocio o las fechas de previo a la entrada a los colegios, a las escuelas. Los niños, por compra de computadora hacia abajo, tampoco pagan impuestos. Entonces, no es una sociedad tan espantosa como se nos ha pintado por ahí. No, bueno, a ver, estáis cogiendo buena fama. Sí, esta es la tierra de las oportunidades y realmente lo es. Ahora sí. Bueno, Patricio, si quieres añadir algo importante. A ver, yo lo único que pudiera agregar sobre esto mismo es que bajo algunos malos actores del mercado, siempre se ha estigmatizado, y cuando nosotros lo vemos en consultoría la pregunta es, si yo invierto en Estados Unidos, ¿es legal? ¿Es que la agencia tributaria me va a pillar? La respuesta que yo siempre doy, si tú haces las cosas mal y evades, por supuesto que la agencia tributaria no te va a pillar, sino que tú estás cometiendo un delito en tu país. La clave está en saber que existen trucos o caminos alternativos sin vulnerar ninguna ley, donde uno puede optimizar fiscalmente a través de la inversión. Y la LLC no es un vehículo para ilusión, es un vehículo que te sirve para la inversión. Y solo una última cosa. Yo siempre digo que nosotros, tú, yo y todos los que estamos de alguna manera relacionados con el mundo de redes o con el mundo de la Internet, somos un producto digital. Y una LLC o una compañía en un país como Estados Unidos te sirve para a ti salir a hacer negocios, no solamente pensar que es una entidad para bajarme los impuestos y que me bajo los impuestos. El gran beneficio de una LLC que te permite vender y acceder a un mercado mucho más grande que el que tú tendrías. Piensa tú que Estados Unidos es solamente un mercado potencial de 300 millones de personas. Entonces, las comparativas de números son inmensamente mayores. Por lo tanto, venir y poner un pie, yo creo que solamente es un tema de atreverse y lanzarse. Las posibilidades de fracaso son bastante bajas porque finalmente montar una sociedad acá te va a costar en promedio unos $1,000 y mantenerla otros y también $1,000 al año, que no tampoco es un dinero tan grande. Fíjate, también es mucho el cambio de mentalidad. Veníamos en Uber para acá, para tu despacho, y estamos hablando con el taxista, con el conductor, que lleva toda la vida aquí y tal, que era de origen colombiano, y el hombre tenía 70 años. Y dice que él no pensaba en jubilarse. Dice, es que si no me aburro. O sea, yo tengo que trabajar. ¿Qué voy a hacer? O sea, no estaba pensando en me voy a jubilar. Estaba pensando en seguir trabajando. Entonces es un poco la mentalidad que tiene aquí la gente de la Florida, que no piensan en la jubilación un poco, piensan en trabajar y en generar. Es la sensación que me da a mí. Pero ¿sabes qué? A ver, se dice que es porque nosotros perseguimos siempre tener más y más y más. Yo he logrado entender, yo ya no soy tan joven, soy más mayor que tú.
Y lo que yo he logrado entender es que a través de los negocios, a través de mi actividad, yo me siento vigente, me siento pleno, me siento avanzando. Y si me preguntas cuándo voy a parar, no voy a parar nunca. No parar. El día que me muera ese va a ser el día que voy a parar. Y esa lógica la tienen, y te lo voy a contar solo antes de terminar. Yo tengo un amigo que, el hombre de 70 años, que en ese momento tenía, un poco mayor ahora, era presidente de la Cámara de Comercio de Miami Beach. Tipo súper activo, tú lo veías, pero con miles de actividades en el día. Y este hombre de la noche a la mañana le dice, mire, ¿sabes qué? Tiene un problema al corazón, hay que hacerle trasplante de corazón y riñones. Y todos quedamos así. El hombre pasó sus 6 meses de recuperación. Al día siguiente de los 6 meses estaba dirigiendo la Cámara de Comercio con la mayor energía, y tú lo ves, ese tipo no va a parar nunca. Sí. Y es un poco la lógica gringa. Tú no paras. Dicen que si encuentras un trabajo que te motive, pues nunca vas a tener la sensación de trabajar, realmente. Y ese es el objetivo, ¿no? Y realmente, perdona, la última cosa, la sociedad americana es una sociedad que no discrimina a la gente mayor, y no porque tú tengas 70, 80, tú vas a seguir funcionando mientras tú seas un aporte a la sociedad. Nadie te va a decir que eres muy viejo para invertir, y yo creo que es un tema súper importante entender. Nunca se es viejo para invertir o para emprender. Esto también nos lo dijeron un chico de Miami. Estábamos comiendo en un restaurante, teníamos hicimos amigo de un chico de Miami, decía, nacido aquí en Miami, familia en Miami, y decía que es que aquí en Miami tienes cabida a todo el mundo, que puedes trabajar, se junta la gente de 20 años con la de 50, con la de 60, que nadie te juzga ni por la edad ni por nada. Sino que aquí está todo el mundo mezclado y puedes tener amigos de todo tipo de edades. La verdad que da la cultura de aquí. Y finalmente, una de las cosas que uno pudiera pensar que puede haber discriminación, la única discriminación que va a haber es si tú eres un parásito para la sociedad, no aportas, vienes con la idea de hacer algo malo. En ese caso, la sociedad, por supuesto, que te va a cerrar las puertas. Pero si tú eres una persona, sin importar la edad que tú tengas, que vienes con ánimo de trabajar, ten por seguro que este país te va a premiar con mucho, pero mucho. Porque cuando tú dices que esta es la tierra de las oportunidades, realmente lo es. Una, por la libertad de poder emprender, siempre bajo los márgenes legales, pero al mismo tiempo porque la gente te va a ayudar y te va a incentivar a emprender. Y no van a desconfiar de ti, que es una cosa muy importante. Nuestras sociedades que dependemos o descendemos de la cultura hispana somos muy desconfiados. Tú un gringo ves y que te vende algo en internet, lo que sea, y tú no piensas, la compras y ya está. Y siempre funciona. Y siempre funciona. Nuestras culturas son un poquitito más desconfiadas. Sí, bueno, pues espero que os haya aclarado bastante el tema de las corporaciones y la LC. Patricio lo ha explicado muy claramente y creo que se os ha despejado un poquito la mente. Si queréis contactar con Patricio, la red de la descripción del canal, veréis sus redes sociales, y para contactar con él, si venís a hacer las cosas bien, si no, no. No preguntéis chorradas, haced las cosas bien. Y bueno, y tenemos que decirle también algo, Patricio, que el día 26 de abril, ¿dónde nos vemos? Vamos a estar en Madrid. Nuestros amigos en común, Juanaro, Pedro Martos, nos han invitado a participar en el evento Trucos Fiscales. Yo voy a estar con mi ponencia, si Estados Unidos es un paraíso fiscal. La verdad, para no residentes, yo creo que sí, pero para una persona que sea residente americano, también es una tierra donde uno va a pagar pocos impuestos y puede tener mucho. Y hay muchas fórmulas, muchas. Muy bien. Muchas. Y bueno, yo os hablaré de que hoy en día se ha convertido en una obligación el invertir y que no es algo sofisticado. Así que ya sabéis cómo está el sistema de pensiones, así que toca invertir. Pues bueno, Patricio, muchísimas gracias por el canal. Muchas gracias. Que estés muy bien. Nos veremos en la próxima, nos vemos en Madrid. Chao. Chao.